Por el amor de Dios, murmuró Clotilde Armenta, déjenlo pasar después, aunque sea por respeto al señor obispo. Fue un soplo de Espíritu Santo, repetía ella a menudo. En efecto, había sido una ocurrencia providencial, pero de una virtud momentánea. Al oír los gemelos vicarios reflexionaron, y el que se había levantado volvió a sentarse. Ambos siguieron con la mirada a Santiago Nazar. Cuando empezó a cruzar la plaza, lo miraban más bien con lástima, decía Clotilde Armenta. Las niñas de la escuela de monjas atravesaron la plaza en ese momento, trotando en un desorden con sus uniformes de huérfanas. Plácida Linero tuvo razón. El obispo no se bajó del buque. Había mucha gente en el puerto, además de las autoridades y los niños de las escuelas, y por todas partes se veían los guacales de gallos bien cebados que le llevaban el regalo al obispo, porque la sopa de crestas era un plato predilecto. En el muelle de carga había tanta leña arrumada. En el buque había necesitado por lo menos 2 horas para cargarla, pero no se tuvo. Apareció en la vuelta del río, regozando como un dragón, y entonces la banda de músicos empezó a tocar el himno del obispo, y los gallos se pusieron a cantar en los guacales y alborotaron a los otros gallos del pueblo. Por aquella época los legendarios buques de rueda alimentados con leña estaban a punto de acabarse, y los pocos que quedaban en servicio ya no tenían pinola ni camarones para la luna de miel, y apenas si lograban navegar contra la corriente, pero este era nuevo y tenía 2 chimeneas en vez de una, con la bandera pintada como un brazal, y la rueda de tablones de la ropa que le daba el ímpetu del barco de mar. En la baranda superior, junto al camarote del capitán, iba el obispo sotana blanca con su séquito de españoles. Estaba haciendo un tiempo de Navidad. Ha dicho mi hermana Margot. Lo que pasó, según ella, fue que el silbato del buque soltó un chorro de vapor a presión al pasar al frente del puerto y dejó ensopados a los que estaban más cerca de la orilla. Fue una ilusión fugaz. El obispo empezó a hacer una señal de la cruz en el aire frente al muchedumbre del muelle, y después siguió haciéndola de memoria, sin malicia ni inspiración, hasta que el buque se perdió de vista y solo quedó el alboroto de los gallos. Santiago Nazar tenía motivos para sentirse defraudado. Había contribuido con varias cargas de leña a las solicitudes públicas del padre Carmen Amador, y además había escogido el mismo de los gallos de crestas más apetitosas, pero fue una contrariedad momentánea. Mi hermana Margot, que estaba en el muelle, lo encontró de un buen humor y con ánimos de seguir la fiesta. A pesar de que los aspirinas no le habían causado ningún alivio, no parecía resfriado y solo estaba pensando en lo que había costado en la boda. Me dijo Cristóbal Bedoya, que estaba con ellos, reveló cifras, comentaran el asombro. Había estado de parranda con Santiago Nazar y conmigo hasta un poco antes de los 4, pero no había ido a dormir donde sus padres, sino que se quedó conversando en casa de sus abuelos. Allí obtuvo muchos datos que faltaban para calcular los costos de la parranda. Contó que se habían sacrificado 40 pavos y 11 cerdos para los invitados y 4 terneras que el novio puso para hacer el pueblo en la plaza pública. Contó que eso consumieron 205 cajas de alcohol de contrabando y casi 2000 botellas de ron de caña, que fueron repartidas entre la muchedumbre. No hubo ni una sola persona, ni pobre ni rica, que no hubieran participado de algún modo en la parranda de mayor escándalo que se había visto jamás en el pueblo. Santiago Nazar soñó en voz alta. Así será mi matrimonio, dijo. No les alcanzará la vida para contarlo. Mi hermana sintió pasar el ángel, pensó que más en la buena suerte de Flora Miguel, que tenía tantas cosas en la vida y que iba a tener de más de Santiago Nazar en la Navidad de este año. Me dijo de pronto que no podía haber un partido mejor que él. Me dijo, imagínate, bello, formal y con una forma propia de los 21 años. Ella solía invitarlo a desayunar en nuestra casa cuando había caribañolas de yuca, y mi madre le estaba haciendo aquella mañana. Santiago Nazar aceptó, entusiasmado. Me cambió de ropa y te alcanzó, dijo, y cayó en la cuenta de que había olvidado el reloj de la mesa de noche. ¿Qué hora es? Eran las 6:25. Santiago Nazar tomó en el brazo de Cristo Bedoy y se lo llevó hacia la plaza. Dentro de un cuarto de hora estoy en tu casa, le dijo a mi hermana. Ella insistió en que fueran juntos inmediato, porque le decía y uno estaba servido. Era una insistencia rara, me dijo Cristóbal Bedoya, tanto que a veces he pensado que Margot
ya sabía lo que iban a matar y quería esconderlo en una casa. Sin embargo, Santiago Nazar la convenció de que se adelantara mientras él se ponía ropa de montar, pues tenía que estar temprano en el divino rostro para castrar terneros. Se despidió de ella con la misma señal de la mano con la que se había despedido de su madre y se alejó hacia la plaza llevando el brazo de Cristo Bedoy. Fue la última vez que lo vio. Muchos de los que estaban en el puerto sabían que Santiago Nazar lo iban a matar. Don Lázaro Aponte, coronel de academia de un buen retiro y alcalde municipal desde hacía 11 años, le hizo un saludo con los dedos. Yo tenía mis razones muy reales para creer que ya no corría ningún peligro, me dijo. El padre Carmen de Armador tampoco se preocupó cuando vi sano y salvo pensé que todo se había ido infundido. Me dijo, nadie se preguntó ni siquiera si Santiago Nazar estaba prohibido, porque a todos les pareció imposible que no lo estuviera. En realidad mi hermana Margot era una de las pocas personas que todavía ignoraban que lo iban a matar. De haberlo sabido me lo hubiera llevado para la casa aunque fuera amarrado, declaró al instructor. Era extraño que lo supiera, pero lo era mucho más que tampoco lo supiera mi madre, pues se enteraba todo lo antes que nadie en la casa. A pesar de que hacía años que no salía de la calle ni siquiera para ir a misa, yo apreciaba esa virtud suya. Desde que empecé a levantarme temprano para ir a la escuela, la encontraba como era en aquellos tiempos, liviana y sigilosa, barriendo el patio con una escoba de ramas en aquellos tiempos, liviana y sigilosa. No. El resplandor ceniciento del amanecer y entre cada sorbo de café me iba contando lo que había ocurrido en el mundo mientras nosotros dormíamos. Parecía tener hilos de la comunicación secreta con la gente del pueblo, sobre todo con la edad, y a veces nos comprendía con noticias anticipadas que no hubieran podido conocer, sino por parte de adivinación. Aquella mañana, sin embargo, no sintió el palpito de la tragedia que se estaba gestando desde las 3 de la madrugada. Había terminado de barrer el patio y cuando mi hermana Margot salió a recibir al obispo, le encontró moliendo la yuca para las cariboñalas. Se oían gallos, suele decir mi madre recordando aquel día, pero nunca relacioné el alboroto distante con la llegada del obispo, sino con los últimos rezagos de la boda. Nuestra casa estaba lejos de la plaza grande, en un bosque de mangos frente al río. Mi hermana Margot había ido al puerto caminando para la orilla y la gente estaba demasiado excitada con la vista del obispo para ocuparse de otras novedades. Había puesto a los enfermos acostados a los portales para que recibieran medicina de Dios, y las mujeres salían corriendo de los patios con pavos lechones y todas clases de cosas de comer, y desde la orilla opuesta llegaban canoas adornadas de flores, pero después de que el obispo pasó sin dejar una huella en la tierra, la otra noticia reprimida alcanzó su tamaño de escándalo. Entonces fue cuando mi hermana Margot la conoció completa y le dio un modo brutal. Ángela Vicario, la hermosa muchacha que se había casado en el día anterior, había sido devuelta a casa de sus padres porque el esposo encontró que no era virgen. Sentí que era yo la que iba a morir, dijo mi hermana, que no era virgen. Sentí que era yo la que iba a morir. Pero por más que volteaban el cuento derecho y al revés, nadie podía explicarme cómo fue el pobre Santiago Nazar terminó comprometido con semejante enredo. Lo único que sabían con seguridad era que 2 hermanos de Ángela Vicario lo estaban esperando para matarlo. Mi hermana volvió a casa muriéndose por dentro para no llorar. Encontró a mi madre en el comedor con traje de minical de flores azules que se había puesto por si el obispo pasaba a saludarnos y estaba cantando al fado de amor invisible mientras arreglaba la mesa. Mi hermana notó que había puesto más que de costumbre. Es para Santiago Nazar, le dijo mi madre. Me dijo que lo habían invitado a desayunar. Quítalo, dijo mi hermana. Entonces le contó, pero fue como que si yo ya supiera. Me dijo, fue el mismo de siempre, que uno empieza a contarle algo y antes de que el cuento llegue a la mitad, ya ella sabe cómo termina. Aquella mala noticia era un mundo cifrado para mi madre. A Santiago Nazar le habían puesto ese nombre por el nombre de ella, y era además su madrina de bautismo, pero también tenía un parentesco de sangre con Pura Vicario, la madre de la novia de vuelta. Sin embargo, no habían acabado de escuchar la noticia cuando ya se habían puesto los zapatos de tacones y la mantilla iglesia que él usaba entonces para las visitas de pésame. Mi padre, que había oído todo desde calma, apareció en pijama en el comedor y le preguntó, alarmado, para dónde iba. A provenir con a mi madre Plácida, contestó ella. No es justo que todo el mundo sepa que van a matar a mi hijo y que ella sea la única que no lo sabe. Tenemos tantos vínculos con ella como los del vicario, dijo mi padre.
Hay que estar siempre de parte del muerto, dijo ella. Mis hermanos menores empezaron a salir de los otros cuartos. Los más pequeños, tocados por el soplo de la tragedia, rompieron a llorar. Mi madre no les hizo caso por una vez en la vida ni les prestó atención a su esposo. Espérate, y me he visto, le dijo a él. Ella estaba ya en la calle. Mi hermano Jaime, que entonces no tenía más que 7 años, era el único que estaba vestido para la escuela. Acompáñala tú, ordenó mi padre. Jaime corrió detrás de ella sin saber qué pasaba ni para dónde iban, y se agarró de su mano. Iba hablando sola, me dijo Jaime. Hombres de mala ley, decía su voz baja, animales de mierda que no son capaces de hacer nada, que no sean desgracias. No se daba cuenta ni siquiera de lo que llevaba el niño de la mano. Deberían pensar de que me había vuelto loca, me dijo. Lo único que recuerdo es de que oía lejos un ruido de mucha gente, como si hubiera vuelto a empezar la fiesta de la boda, y que todo el mundo corría en dirección de la plaza. Apresuró el paso con la determinación de que era capaz cuando estaba una vida de por medio, hasta que alguien corría en sentido contrario. Se compadeció de su desvarío. No se moleste, Luisa Santiago, le gritó al pasar, y ya lo mataron. Bayardo San Román, el hombre que devolvió a la esposa, había venido por primera vez en agosto del año anterior. 6 meses antes de la boda, llegó en el buque semanal, con unas alforjas guarnecidas de plata que hacían juego con las cejillas de la correa y las argollas de los botines. Andaban por 30 años, pero muy bien escondidos, pues tenían una cinta angosta de novillero, los ojos dorados y la piel cocina a fuego lento al salitre. Llegó con una chaqueta corta y con un pantalón muy estrecho, ambos de becerro natural, y unos guantes de cabrilla del mismo color. Magdalena Oliver había venido en el cel del buque y no pudo quitarle la vista de encima durante el viaje. Parecía marica, me dijo, y era una lástima, porque estaba como un embardunado de mantequilla y comérselo vivo. No fue la única que lo pensó, ni tampoco la última en darse cuenta de que Bayardo San Román no era el hombre que de conocer a primera vista. Mi madre me escribió al colegio a finales de agosto y me decía en una nota casual: ha venido un hombre muy raro. En la carta siguiente me decía: el hombre raro se llama Bayardo San Román, y todo el mundo dice que es encantador, pero yo no lo he visto. Nadie supo nunca a qué vino. Alguien que no resistió la tentación de preguntárselo, pero un poco antes de la boda le contestó. Andaban de pueblo en pueblo buscando a quien casarse. Podían haber sido verdad, lo mismo que hubiera contestado cualquier otra cosa, pues tenía una manera de hablar que más bien servía para ocultar lo que quería decir. La noche en la que llegó Dios a entender en el cine que era ingeniero de trenes, y habló de la urgencia de construir un ferrocarril hasta el interior para anticiparnos a las velocidades del río. Al día siguiente tuvo que mandar el telegrama, y él mismo lo transmitió con el manipulador, y además le enseñó al telegrafista una fórmula suya para seguir usando las pilas agotadas con la misma propiedad. Había hablado de enfermedades fronterizas con el médico militar que pasó por aquellos meses haciendo la leva. Le gustaban las fiestas ruidosas y largas, pero era de buen beber, separador de pleitos y enemigos de juegos de manos. Un domingo después de misa desafió a los nadadores más directos, que eran muchachos, y dejó rasgados a los mejores 20 brazados de ida y vuelta a través del río. Mi madre me lo contó en una carta, y al final hizo un comentario muy suyo. Parece que también están nadando en oro. Esto respondió a la leyenda prematura de Bayardo de San Román. No solo era capaz de hacer todo y de hacerlo muy bien, sino que además disponía de recursos interminables. Mi madre le dio la bendición al final en una carta de octubre. La gente lo quiere mucho, me decía, porque es honrado y de buen corazón. Y el domingo pasado comulgó de rodillas y ayudó a la misma en latín. En ese tiempo no estaba permitido comulgar de pie, y solo se oficiaba en latín, pero mi madre suele hacer esa clase de precisiones superfluas cuando quiere llegar al fondo de las cosas. Sin embargo, después de ese veredicto con Sagitario, me escribió 2 cartas más, que las que nada decía sobre Bayardo San Román, ni siquiera cuando fue demasiado sabio
que quería casarse con Ángela Vicario. Solo mucho después de la boda desgraciada me confesó que lo había conocido cuando ya era muy tarde para corregir la carta de octubre y que sus ojos de oro le habían causado un estrecimiento de espanto. Se pareció al diablo, me dijo, por tú mismo me habías dicho que esas cosas no se deben decir por escrito. Lo conocí poco después de que ella, cuando vine a las vacaciones de Navidad y no encontré tan raro como decían. Me pareció atractivo en efecto, pero muy lejos de la visión idílica de Magdalena Oliver. Me pareció más serio de lo que hacía creer sus travesuras, y en una tensión recondida apenas disimulaba por sus grandes excesivas. Pero sobre todo me pareció un hombre muy triste, y ya para entonces había formalizado su compromiso de amores con Ángela Vicario. Nunca se estableció muy bien cómo se conocieron. La propietaria de la pensión de hombres, solo donde vivía Bayardo San Román, contaba que se estaba haciendo la siesta de un merecedor de la sala a fines de septiembre, cuando Ángela Vicario y su madre atravesaron la plaza en dos canastas de flores artificiales. Bayardo San Román despertó a medias. Vio a las mujeres vestidas de negro inclemente que parecían los únicos seres vivos en el marasmo de las 2 de la tarde, y preguntó quién era la joven. La propietaria le contestó que era la hija menor de la mujer que la acompañaba y que se llamaba Ángela Vicario. Bayardo San Román la siguió con la mirada hasta el otro extremo de la plaza. Tiene el nombre bien puesto, dijo. Luego recostó la cabeza en el espaldar del merecedor y volvió a cerrar los ojos. Cuando despierte, dijo, recuérdame que me voy a casar con ella. Ángela Vicario me contó que la propiedad de la pensión le había hablado de este episodio desde antes de Bayardo San Román. La requerían amores. Me asusté mucho, me dijo. 3 personas que estaban en la pensión confirmaron que el episodio había ocurrido, pero otras 4 no le creyeron, ¿cierto? En cambio, todas las versiones coincidían con Ángela Vicario y Bayardo San Román. Se habían visto por primera vez en las fiestas patrias en octubre durante una verbena de caridad en la que ella estuvo encargada de cantar las rifas. Bayardo San Román llegó a la verbena y fue derecho al mostrar atendido por la rifera languida, cerrada de luto hasta la empuñadura, y le preguntó cuánto costaba la orfónica. Son incrustaciones de nácar, que había de ser el atractivo mayor de la feria. Ella le contestó que no estaba para la venta, sino para rifar. Mejor, dijo él, así sería más fácil de dejar más barata. Ella me contestó que había logrado presionarla, pero por esas razones contrarias del amor. Yo detestaba a los hombres altaneros y nunca había visto a uno tanto infulas. Me dijo evocado aquel día. Además pensé que era un polaco. Su contrariedad fue mayor. Canto la rifa de la ortofónica. En medio de la ansiedad de todos, y en efecto se le ganó a Bayardo San Román. No podía imaginarse que él, solo impresionarla, había comprado todos los números de la rifa. Esa noche, cuando volvió a su casa, Ángela Vicario encontró allí a la ortofónica envuelta en papel de regalo y adornada de un lazo de organa. Nunca pude saber cómo supo que era mi cumpleaños, me dijo. Le costó trabajo convencer a sus padres de que no le habían dado ningún motivo Bayardo San Román para que le mandara semejante regalo, y menos de una manera tan visible que no pasó indivertido para nadie. De modo que sus hermanos mayores de Pedro y Pablo llevaron la ortofónica al hotel para devolvérsela a su dueño, y lo hicieron con tanto revuelo que no hubo nadie que lo viera venir y no lo viera regresar. Con lo único que no contó la familia fue con encantos irresistibles de Bayardo San Román. Los gemelos no reaparecieron hasta el amanecer del día siguiente, turbios de la borrachera, llevando una vez la ortofónica y llevando además Bayardo San Román para seguir la parranda en la casa. Ángela Vicario era la hija menor de una familia de recursos escasos. Su padre, Poncio Vicario, era orfebre de pobres, y a la vista se le acabó de tanto hacer primores de oro para mantener el honor de la casa. Purísima Carmen, su madre, había sido maestra de escuela hasta que se casó para siempre. Su aspecto manso y un tanto afligido disimulaba muy bien el rigor de su carácter. Parecía una monja. Recuerda Mercedes. Se consagró con tal espíritu de sacrificio a la atención de su esposo y a la crianza de sus hijos, que aún no se le olvidaba que a veces
seguía existiendo. Las dos hijas mayores se habían casado muy tarde. Además de los gemelos, tuvieron una hija intermedia que había muerto de fiebre crepusculares. Y 2 años después seguían guardándose de luto, aliviando dentro de la casa, pero riguroso en la calle. Los hermanos fueron criados para ser hombres. Ellas habían sido educadas para casarse. Sabían abordar con bastidor, coser a máquina, tejer, encaje de bolsillo, lavar, planchar, hacer flores artificiales, dulces de fantasía y redactar esquelas de compromiso. A diferencia de las muchachas de la época que habían descuidado el culto de la muerte, las cuatro eran maestras en la ciencia antigua, de velar de los enfermos, confortar a los moribundos y amortajar a los muertos. Lo único que mi madre les reprochaba era la costumbre de peinarse antes de dormir. Muchachas, les decía, no se peinen de noche que se retrasan los navegantes. Salvo por eso pensaba que no había hijas mejor educadas. Son perfectas, le oía decir con frecuencia. Cualquier hombre sería feliz con ellas porque han sido criadas para sufrir. Sin embargo, a los que se casaron con los dos mayores les fue difícil romper el cerco porque siempre iban juntas a todas partes y organizaban bailes de mujeres solas y estaban predispuestos a encontrar segundas intenciones en los distinguidos de los hombros. Ángela Vicario era la más bella de las cuatro y mi madre decía que había nacido como las grandes reinas de la historia con el cordón umbilical enrollado en el cuello, pero tenía un aire desamparado y una pobreza de espíritu que le auguraban un porvenir incierto. Yo volví a verla año tras año durante mis vacaciones de Navidad, y cada vez parecía más desvelada en la ventana de su casa donde se sentaba por la tarde a hacer flores de trapo y a cantar valses de solteras con sus vecinas. Ya está de colgar en un alambre, me decía Santiago Nazar, tu prima la boba. De pronto, poco antes del luto de la hermana, la encontré en la calle por primera vez, vestida de mujer y el cabello rizado, y apenas si se puede creer que fuera la misma. Pero fue una visión momentánea, su penuria de espíritu se agregaba con los años, tanto que no supo que Bayardo San Román quería casarse con ella. Muchos pasaron que ella perfidia de forastero. La familia no solo tomó en serio, sino con un grande alborozo, salvo pura Vicario, quien puso como una condición que Bayardo San Román acreditara su identidad. Hasta entonces nadie sabía quién era. Su pasado no iba más allá de la tarde en la que se desembarcó con su atuendo de artista, y era reservado sobre un origen que hasta el agentro más demente podía ser cierto. Se llegó a decir que había arrastrado pueblos y sembrando el terror en Castanare como comandante de tropa que era prófugo de Cayena, que lo habían visto en Pernambuco tratando de medrar con una pareja de osos amaestrados y que había rescatado los de un galeón español cargado de oro en el Canal de los Vientos Bayardo San Román. Le puso término a tantas conjeturas con recursos simples. Trajo a su familiar en pleno. Eran cuatro, el padre, la madre y dos hermanas perturbadoras. Llegaron en el forte con placas oficiales muy a vicina de pato, alborotó las calles a las 11 de la mañana. La madre Alberta Simons, una mulata grande de Curazao que hablaba en castellano, todavía atravesaba de papiamento, había sido proclamada en su juventud como la más bella entre las 200 más bellas de Antillas. Las hermanas acababan de florecer, parecían dos potrancas sin sosiego, pero la carta grande era el padre, el general Petronio San Román, héroe de las guerras civiles del siglo anterior y una de las glorias mayores del régimen conservador por haber puesto una fuga del coronel Aureliano Buendía en el desastre de Tucurinca. Mi madre fue la única que no fue a saludarlo cuando supo quién era. Me parecía muy bien que se casaran, me dijo, pero una cosa era eso y otra muy distinta era darle la mano a un hombre que ordenó dispararle por la espalda a Gerinaldo Márquez. Desde que asomó por la ventana del automóvil saludando al sombrero blanco, todos lo reconocieron por la fama de sus retratos. Llevaban un traje de lienzo color de trigo, botines de cordobán con los cordones cruzados y unos espejuelos de oro prendidos con pinzas de la cruz de la nariz y sostenidos con una leontina en el ojal del chaleco.
Llevaba la medalla del valor en la solapa y un bastón con el escudo nacional esculpido en el plomo. Fue el primero que se bajó del automóvil cubierto por completo por el polvo ardiente de nuestros malos caminos, y no tuvo más que aparecer en el pescante para que todo el mundo se diera cuenta de que Bayardo San Román se iba a casar con quien quisiera. Era Ángela Vicario quien no se quería casar con él. Me parecía demasiado hombre para mí, me dijo. Además, Bayardo San Román no había intentado ni siquiera seducirla a ella, sino que hizo a la familia en sus encantos. Ángela Vicario no olvidó